Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior. Bienvenido, viceministro. Quiero comenzar preguntándole en torno a los alcances de este acuerdo entre Ecuador y Chile, acuerdo comercial entre Ecuador y Chile, que se anunció en días pasados. Bienvenido, buenos días. Gracias, Fernando. Muy buenos días a toda la audiencia a nivel nacional de Telerama. Esta invitación es importante para poder comentar de estos temas relevantes para el país y una buena noticia que la anterior semana se ha dado a conocer, que es que los presidentes de ambos países, Chile y Ecuador, han firmado el acuerdo de integración económica que esperamos nosotros pueda entrar en vigencia entre 3 a 4 meses, es decir, a final de este año, máximo inicios del siguiente año. Este acuerdo permite profundizar lo que actualmente ya tenemos, porque hay que recordar que ya tenemos un acuerdo con Chile, pero este acuerdo permite profundizar algunos productos que no estaban incluidos en el entendimiento comercial, como por ejemplo productos del sector agrícola, palma, arroz, maíz, también azúcar, algunos productos de carne, que tendrán ahora oportunidad de exportar y a Chile como un potencial mercado, y asimismo incorpora otras materias que son relativamente nuevas y modernas en un acuerdo, como comercio electrónico o buenas prácticas regulatorias. Este es un paso también de Ecuador hacia el proceso que sigue para la incorporación como miembro adherente de la Alianza del Pacífico, para lo cual también nos encontramos negociando un acuerdo con México. No obstante, son unas buenas noticias para el país y lo que mencionaba, esperamos que este acuerdo entre en vigencia luego de que siga su proceso interno de ratificación, que hay que hacer el intercambio de los documentos porque fue una firma virtual, ¿no es cierto?, con un evento virtual. Luego de eso tendrá que el documento ser enviado a la Corte Constitucional para su control de constitucionalidad respectivo, posteriormente remitido a la Asamblea para su ratificación. Este proceso nosotros estimamos puede durar entre 3 a 4 meses. Ahora, viceministro, hay quienes ponderan este acuerdo, este nuevo acuerdo entre Ecuador y Chile, pero de alguna manera son escépticos en el acuerdo, más bien en integrar al Ecuador a la Alianza del Pacífico. ¿Cómo se está avanzando en este nuevo proceso de la Alianza del Pacífico? Usted ha dicho, sí, se está negociando con México, sobre todo por algunos temas sensibles en el tema agrícola y de la propia propiedad intelectual. Bueno, con México no tenemos sensibilidades prácticamente en el ámbito agrícola, están contempladas y controladas. Hay algunas sensibilidades en el ámbito industrial que están tomadas en cuenta en el acuerdo, en la negociación en sí misma. Una cifra, sin embargo, importante, Fernando, para usted, para la audiencia que nos conoce, que conozca. El Ecuador necesita ser parte de la estrategia comercial y de apertura y de integración, parte de su recuperación económica. Si es que nosotros ponemos a medir cuántos dólares de cada 100 dólares, cuántos se están exportando a países en donde tenemos acuerdos comerciales y hacemos la comparación de ese valor con los países de la región, Colombia, Chile, Perú. Estos 3 países, Colombia, Chile, Perú, están por encima del 80%, es decir, 80 o un poco más, 90 en el caso de Chile, de cada 100 dólares que se exportan están yendo a destinos donde tienen acuerdos comerciales. Nosotros estamos rozando el 40%. Eso da a ver que tenemos un bajo nivel de integración y que podemos, por lo tanto, profundizar eso mucho más, negociando inteligentemente, negociando bien, pero además teniendo en cuenta que esto debe ser parte de la estrategia económica y de recuperación del país de cara ya no solo de cara al presente, sino ahora de cara con más necesidad a la recuperación económica de post-COVID en el futuro inmediato, Fernando. Ahora, usted hablaba un tema aquí que vale la pena comentar. Está en los últimos meses, ha tomado muchísima fuerza la estrategia que Estados Unidos va a implementar sobre el retorno a las Américas o la relocalización famosa que se denomina. Es que uno de los efectos de la crisis del coronavirus a nivel mundial y en el comercio es que aceleró varios procesos que se venían dando. Uno de esos es la relocalización. ¿Qué quiere decir? Parte de los procesos de producción que hoy día se están dando en Asia, que son de empresas americanas principalmente, van a regresar a América Latina principalmente. Esto para la región representa una oportunidad enorme y para nuestro país también, si es que sabemos aprovecharlo de la mejor
manera, Claro. ¿no? Con un acuerdo con Estados Unidos, con la integración, con un entorno adecuado, etcétera. Y esto precisamente por esta situación, esta guerra comercial que yo entiendo se va a profundizar entre China y Estados Unidos. Pero claro, usted hablaba de Chile, usted hablaba de Perú y hablaba de Colombia, países que tienen acuerdos con Estados Unidos. Es momento, a propósito de lo que usted señala, es momento de pensar en un acuerdo en firme con Estados Unidos. En el pasado se habló de un TLC, se hablaba de y eso de alguna manera se satanizó, bueno, por diferentes circunstancias, por temas de protecciones agrícolas, precisamente de propiedad intelectual, etcétera. ¿Pero usted cree que es momento de avanzar? ¿Es la coyuntura adecuada? Mi criterio es que siempre ha sido el momento, Fernando. Y en el Ministerio hoy estamos trabajando para que pueda aperturarse una negociación para el país en el tiempo que sea. Pero el país ha dejado pasar casi 16 años, desde el 2000, casi 14 años, perdón, 2006, cuando hubo la oportunidad de firmar el acuerdo con Estados Unidos, y desde ahí hemos visto cómo pasan las oportunidades enfrente de nosotros, lamentablemente. Y hemos visto cómo Colombia, Perú, Chile, entre otros países de la región, Centroamérica también, han logrado mejorar su participación de mercado en ese país en cuanto a sus exportaciones, incluso un índice de diversificación relativamente modesto también. Mientras que nosotros, si bien nuestras exportaciones vistas en el tiempo no se han reducido, tampoco han crecido lo suficiente y hemos perdido participación de mercado, y eso implica también pérdida de participación de empleo, pérdida de generación de empleo, de inversión, etcétera. Hablemos un poquito. Este es un tema que el país lo va a tener que perseguir necesariamente. Hablemos un poquito, viceministro, de la coyuntura que estamos viviendo, la época COVID y todo lo que ha ocasionado esta pandemia. Se habla de una recuperación en las exportaciones de banano, cacao y camarón, que estas, pese a la pandemia, crecieron en los últimos meses. ¿Esto es real? Sí, Fernando, tenemos una balanza comercial relativamente positiva. El desempeño por el lado de las exportaciones no petroleras, siempre estoy hablando de las no petroleras, es positivo. Hasta el mes de junio, primer semestre del año, presentan un crecimiento algo superior al 9%, y por el lado de las importaciones no petroleras, estas presentan una caída del 22%, lo que da cuenta de, por un lado, de la resiliencia que han mostrado las exportaciones no petroleras, un rubro importante que están relacionadas con agroindustria, industria y agroindustria y productos alimenticios frescos, y por el otro lado también da cuenta de la fuerte recesión que está teniendo el país a nivel interno por efectos de la crisis del coronavirus y que desploma el consumo, evidentemente. En todo caso, el crecimiento de las exportaciones refleja esta cierta resiliencia a la que me he referido, y este comportamiento se ve en otros países, pero en Ecuador es destacable sin duda el hecho de que tengamos un crecimiento de nuestras exportaciones principales, ¿no? Se ha logrado seguir colocando banano, camarón, productos procesados de alimentos en particular, eso sigue creciendo, vegetales congelados, por ejemplo, el mismo cacao que hace referencia. Los productos que han caído son flores, atún en conservas, particularmente este último por efectos también un poco de la tarjeta amarilla que tenemos en Europa, y productos de manufacturas, de la construcción y demás. Este comportamiento se replica a nivel de la región. El consumo cae principalmente en productos que están más abajo en la pirámide de necesidades, y se acelera el consumo o permanece el consumo de los productos que son de la alimentación. A propósito del término que usted mencionaba, de tarjeta amarilla en Europa, ¿qué es lo que ha pasado con China? ¿Qué ha pasado en el Asia, sobre todo con China, por el tema de las exportaciones de camarón? ¿Se solucionó definitivamente esta situación que se dio por la supuesta contaminación del producto en China? Están ya superados los inconvenientes. De hecho, las 3 empresas que habían sido sancionadas, ha sido levantado ya esa sanción, esa suspensión, y al día de hoy pueden realizar exportaciones. Este ha sido un trabajo público-privado muy intenso, con varias horas de trabajo. El viceministro de Pesca ha estado allí todos los días con varias reuniones con las autoridades de aduana china, junto con la Cancillería y nuestra embajada allá en Beijing. De todas maneras queda trabajo por hacer, Fernando, porque el daño no solamente quedó allí, el daño quedó porque se vio afectada la imagen del país y de la industria de camarón en China.
en parte porque hubo también utilización de estas noticias de manera inescrupulosa para querer afectar al producto ecuatoriano, la competencia, reducir el precio, etcétera. En todo caso, es algo que se está trabajando ya, que lo trabaja principalmente el sector privado para reorganizar una campaña que permita el reposicionamiento del producto en ese destino que por demás importante para las exportaciones. Pero en todo caso se han dado pasos muy relevantes. Las suspensiones de las empresas han sido ya levantadas y ya se ha firmado también, esto es importante, se ha firmado también un protocolo bilateral para la exportación de camarón que permite garantizar la inocuidad y la bioseguridad de los productos, y Ecuador es el primer país que logra este instrumento, esta firma que va a permitir garantizar y ratifica lo que nosotros ya habíamos mencionado, de que Ecuador y sus productos de exportación cumplen, sobre todo los alimentos, cumplen con todas las medidas de bioseguridad para garantizar que lleguen en el óptimo estado. Esto en cuanto a las exportaciones no petroleras, pero ¿qué pasa con las petroleras? Yo tengo un dato. Se habla de un superávit en cuanto a la venta de enero a julio en las exportaciones petroleras, 227 millones a Chile, 91 millones a la India, 27 millones a Japón, 752 a Panamá y 63 a China. ¿Es correcto este dato? Las exportaciones petroleras también tienen una caída fuerte en el primer semestre del año. Y recordemos que el precio del petróleo llegó a estar en cero, el precio negativo en los inicios de la crisis de la pandemia. Eso desplomó las ventas de petróleo y por lo tanto los ingresos por ese concepto también. Me parece que la caída está en el orden de casi el 40% en relación a enero-junio del año anterior, y eso hace que evidentemente haya una afectación a las exportaciones totales con una caída de alrededor del 12%. Las no petroleras son las que han sacado un poco la cara para lograr equilibrar la circunstancia. Pero por el lado de las importaciones también hay una baja, tanto por el precio, pero también por el menor consumo relativo de combustibles, una señal también de ese descenso en la actividad económica. Muy bien, gracias viceministro Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, por habernos acompañado en este espacio. Vamos a hacer una pausa en Telerama Noticias y tendremos más para ustedes. Ya volvemos.